Bienvenidos a Charla que te charla, este programa producido por UMAC Televisión y organizado por los convenios de desempeño Gaia Antártica e Identidad en el Fin del Mundo, además del proyecto asociativo regional Explora Magallanes y Antártica Chilena. Charla que te charla es un programa, un espacio donde nosotros los invitamos a conversar sobre ciencias sociales, educación, conocimiento antártico e identidad regional. Y hoy día tenemos invitado a alguien que es conocido en el aspecto y en el ámbito de la música. Él es don Sergio Pérez Montes, conocido director del Conservatorio Regional de Música de la Universidad de Magallanes, quien inició sus estudios de música con su madre a los 6 años. Es licenciado en música en la Universidad de Chile y estudió paralelamente piano y composición. Desde niño se ha interesado en la música generada por medios electrónicos. Ha publicado 3 CDs y ha musicalizado documentales, largometrajes de ficción y videomappings que le han valido nominaciones y premios en destacados festivales nacionales e internacionales. Considera el acto de crear como el más importante y transformador de la realidad. Por eso es que la conferencia de Sergio Pérez Montes se denomina Nuevos medios para la creación musical, donde él nos va a permitir ilustrar el trabajo personal que desde la improvisación musical, la edición de partituras, hasta la programación de software, ha puesto él al servicio de la creación. Así que los dejamos con Sergio Pérez Montes y su conferencia en Charla que te charla, denominada Nuevos medios para la creación musical. Desde niño comencé a hacer música gracias a tener a mi madre cerca, al lado, que hacía clases de piano ella, y tenía sus alumnos, y también le enseñaba a mi hermana, que es mayor que yo, y así me acerqué a la música, desde las primeras edades, de los, 4, 5 años, que es como la edad que uno tiene memoria. Mi mamá en realidad en esa época no me hacía mucho caso, porque era muy niño, tenía solamente interés, pero despertó en ella el interés de enseñarme de manera más seria cuando yo llené un cuaderno de llaves de sol. Seguramente ustedes conocen la llave de sol. Pues bueno, yo llené un cuaderno a esa edad y ahí mi mamá se dio cuenta que tenía interés por la música en realidad, porque me decía, ya, te voy a enseñar, pero hazte esta llave de sol, hazte esta otra página. Y empecé a tocar las lecciones que le enseñaban a mi hermana, pero sin tener las partituras. O sea, la empecé a tocar de oído, como una de las maneras del lenguaje. Posteriormente ya empecé a estudiar con mi madre, luego seguí estudiando, entré a un conservatorio que quedaba en Valparaíso, después entré a la universidad y seguí estudiando música. Alguna vez también no quise estudiar música, no me quise dar cuenta de lo que significaba la música para mí y me alejé de la música, y posteriormente de un tiempo volví porque no podía estar sin la música. Y bueno, me he dado cuenta que la música tiene un poder tremendo, que no solamente, o sea, la música en sí, no solamente los que escuchan o los que tocan o los que crean o los que creamos, sino que la música en sí tiene un poder muy, muy grande, muy mágico, quizás muy divino, que es el de transformar las personas que somos y hacernos cambiar y hacernos entender la vida de una manera más cercana a la naturaleza o más cercana a la verdad también, y no de una manera tan artificial o tan superficial como a veces creemos que es por lo que vemos en la televisión, por lo que vemos en las películas, por lo que vemos en la economía también, que a veces creemos que el dinero o el tener acceso a comprarse grandes cosas es como a veces como lo más importante en la vida, y no nos damos cuenta que quizás lo más importante es poder estar juntos, poder estar aprendiendo uno del otro, vivir de las cosas simples, de ir al campo, de escuchar los sonidos de la naturaleza, de los animales, de las aves, y caemos como en una rueda que nos lleva
a veces cosas que son extrañas a lo que tenemos en la casa. Por los medios de comunicación a veces nos dejamos llevar. Paradójicamente a esto, la música, paradójicamente digo porque contrariamente a esto, con lo que yo digo, se podría entender de que la música es contraria a esto que tiene que ver con la tecnología, con los avances y todo. Pero no es así, no es así. Los músicos, los creadores y los compositores hemos utilizado la tecnología para facilitarnos la manera en la cual nosotros creamos música o componemos música. Por ejemplo, yo hace un rato decía de que la música en una primera instancia yo la aprendí de manera oral, que significa que yo empecé a tocar piano de oído, ¿cierto? Cuando ustedes aprenden a hablar, cuando nosotros aprendemos a hablar, no aprendemos con un libro que nos diga cómo hablar, ¿cierto? Nosotros aprendemos imitando los sonidos que escuchamos, que están más cerca de nosotros, los sonidos de la mamá, los sonidos del papá, de los hermanos, y así vamos aprendiendo. Y luego aprendemos el lenguaje escrito, ¿cierto? Luego nosotros aprendemos a leer con distintos libros, algunos solos, algunos le enseña la mamá, otros le enseña el papá, le enseñan leyendo los letreros de la calle, pero en fin, siempre hay vamos aprendiendo a leer. Y luego que aprendemos a leer, también aprendemos a escribir lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Por ahí en el colegio vemos una película o escuchamos una canción y algún profesor o profesora nos hace escribir lo que nosotros entendimos de lo que escuchamos. Entonces ahí, lo que pasa, tenemos ya en nuestra persona las tres áreas del lenguaje, que sería la parte oral, ¿cierto?, que lo captamos por el oído y nos sale de la boca, luego la parte lectura, ¿cierto?, y después la parte escrita. En la música pasa exactamente lo mismo. La música se aprende desde el oído, luego uno puede ver lo que está escrito y tocarlo, convertirlo en sonido, y los sonidos que uno imagina como creador los puede escribir para que otros los transformen en sonido real, no solamente el sonido que tenemos en la mente. Bueno, todo ese proceso en realidad es componer, es crear. El proceso que está en la música, todos lo tenemos obviamente. Yo les voy a arrastrar acá una cosita, ¿cierto?, que es un pentagrama, ¿cierto? ¿Todos lo conocen? Digan que sí, no dije mal al tío. ¿Se fijan? Los grandes compositores de la historia de la música escribían con lápiz, ¿cierto? Con lápiz y en el papel. Hoy en día, gracias al computador, podemos escribir en... Se me perdió el cursor, lo tengo por acá. Podemos escribir con el computador. Por ejemplo. Una canción que ustedes conocen. ¿La conocen, no? Sí. Se me fue aquí. ¿Se fija? Muy simple. Antes todo ese proceso se hacía con un lápiz, ¿cierto? Hoy en día tenemos la posibilidad de escribir así y de una manera mucho más rápida. Yo por ejemplo voy acá, voy a una impresora, lo imprimo. ¿Cuántos niños son? 30, 40, 100, 120. Imprimo la cantidad de copias y ahí tengo la música para cada uno. Por ejemplo, si yo quisiera esto
agregarle otro instrumento, por ejemplo. Dígame usted un instrumento que les guste. Sí. Por ejemplo, aquí puedo, no tengo, ustedes no ven esta ventanita, pero por ejemplo yo puedo cambiar acá los instrumentos. Tengo una ventana, aquí está sonando un piano, por ejemplo esto lo puedo cambiar con otro instrumento, unas campanas por ejemplo, y sonaría así. ¿Sí? Entonces, esto además nos facilita que nosotros podemos oír antes lo que estamos creando, podemos ir haciendo pruebas antes. Antes no tenían esa posibilidad los compositores. Ahora con la ayuda de los nuevos medios, en realidad, de la tecnología, tenemos esta posibilidad de grabarnos. Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, grandes maestros de la historia de la música, no se podían grabar porque no existían las grabadoras. Hoy tenemos esa posibilidad. Y la música en sí ha evolucionado mucho a través del siglo XX y de este siglo, convirtiéndose a veces como en una aliada, la música, a la creación. Y sobre todo cuando hablo de creación no me refiero solamente a las artes, me refiero a la creación que tiene que ver con investigar y con descubrir cosas que tienen que ver con las emociones. Y las artes en realidad han sido pioneras ahora, en la actualidad, en hacer investigación, en descubrir la manera en cómo nosotros escuchamos, cómo oímos, cómo lo que oímos es interpretado por nuestro cerebro, por ejemplo en el campo de la música, en el campo de las artes visuales. Ustedes saben que hoy existen los diseños o la impresión en 3D. ¿Qué significa eso? Que ustedes a través de una impresora ya no solamente imprimen en un papel, sino que imprimen algo que tiene volumen, ¿cierto? Entonces, a través de todas estas investigaciones las han hecho artistas junto a científicos y se han permitido sanar gente, por ejemplo, en el campo de la medicina, haciendo escáner de corazones de niños que están enfermos, que son muy niños, que no conocen cómo son, los escanean con máquinas y luego los imprimen y pueden ellos saber cuál es el corazón que se van a encontrar dentro del cuerpo del niño que van a operar. Entonces, la música y la creación, en realidad, es la manera que hace que el ser humano se vaya desarrollando, que vaya evolucionando, que no seamos siempre las mismas personas, la misma sociedad, sino que nosotros siempre estamos en una permanente transformación. ¿Quiénes van haciendo esas transformaciones? Generalmente son los creadores, los artistas, los científicos, los inventores. Las artes, las ciencias y el sentido de crear están totalmente ligados. Han habido grandes modelos, grandes personalidades como Leonardo da Vinci, que cultivaban no solo las artes, sino que también la ciencia. Y, por ejemplo, yo hoy día les mostraba este es un software que se llama Finale. Es muy antiguo, el Finale debe tener unos poco más de 20 años, este software. Por ejemplo, una guitarra. Ahí va marcando el cursor donde va. Entonces, ahora, con la genialidad usted o de cada uno pueden agregar más instrumentos. No sé, yo igual no tenemos mucho tiempo. Vamos a hacer blanca mejor.
¿Aprobamos cómo son eso? Ahí que agregué un bajo, agregué una segunda voz. Voy a mover al piano, por ejemplo. Si yo pudiera, ahora puedo leerlo. ¿Se fijan? Yo tengo el conocimiento, escribí y ahora lo leo y lo toco. La pauta de arriba. La pauta de abajo. Ambas. Entonces, en mi afán un poco de entender un poco la tecnología, desde niño siempre, entre que curioseaba con el piano y aprendía música con mi madre, siempre me llamó la atención el hecho de trabajar con computadoras, y desde niño trabajé con una computadora que se llamaba Atari, no sé si la conocen, un Atari 800 XL por ahí, por el año 85. Fueron mis primeras incursiones en trabajar con computadora y ya hacíamos algunas cosas entretenidas. Y bueno, ya al día de hoy, bueno, ustedes ven, trabajo yo de esta manera y los recursos, les puedo decir que los recursos en realidad son interminables. Hoy en día ustedes pueden encontrarse con software que son pagados y otros software que son open source. ¿Qué significa eso? Que son software libres, que ustedes no tienen que comprarlos, que están abiertos para que los puedan usar. Y tienen software de que vienen muchas cosas ya hechas y listas, como también vienen software en los que ustedes pueden hacer prácticamente todo, porque no viene nada hecho. Les quiero mostrar, por ejemplo, un software que se llama Pure Data. Vamos a pasar la ventana para allá. ¿Qué es eso? Que ustedes pueden ver que de música acá no hay mucho. Contrariamente a lo que uno podría pensar. Yo, por ejemplo, desde acá, ustedes saben que la música, o quizás no lo saben, uno generalmente cree que tiene que ver con cantar, con tocar el piano, con emocionarse, pero en realidad la música tiene que ver más con el lenguaje de los sonidos, sin olvidar que lo que decimos, el texto, las palabras también lo son. Cuando nosotros hablamos, estamos diciendo sonidos, ¿no? Entendemos a través de los sonidos. Cuando escuchamos hablar otro idioma y no lo entendemos, es porque en realidad no entendemos qué dicen esos sonidos. En la música también tenemos que aprender un poco a descifrar lo que nos dicen esos sonidos. Esos sonidos, claro, no son tan literales, sino que no son palabras, pero tiene un contenido, detona un contenido en nuestra imaginación, en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Y trabajar con el sonido significa trabajar con el sonido desde que viene. El sonido en sí es una vibración, tiene varias cualidades o parámetros que ustedes las deben conocer, tienen distinta altura, pueden tener distinta duración, distinto timbre, ¿cierto? Distinta intensidad. Y lo que yo hice fue como combinar un poco el tema tecnológico y puse un router y armé una red y quedamos inalámbricos. Y yo ahora, por ejemplo, me comunico de manera inalámbrica con el computador y trabajo en base a los sonidos.
Entonces lo que yo hice acá, tengo como un deslizador, si lo puede ver la cámara ahí. Tengo un ruido, que es un ruido rosa. Y lo voy filtrando hasta que se hace más agudo y se hace más grave. Y se hace tan grave que en realidad no lo escuchamos, pero tiene volumen. Aquí tengo otra forma de onda. Ahí ustedes ven los datos. ¿Cómo recibe? Esto está recibiendo por el puerto 9000, lo desempaca y lo envía a otro software. Y aquí está el ruteo. Este es el fader 2, que es el que yo tengo acá en verde. Mueve los datos. Tengo 0 y arriba tengo 127. Yo podría tener de 0 a 1000, pero tendría que hacer una multiplicación ahí. Y acá tengo otro que es, si ustedes ven ahí, dice XY. XY, cuando hablamos de XY, hablamos de dos dimensiones, dos planos. X, ¿cierto? El eje X y el eje Y, que nos enseñan. Ahí yo me estoy moviendo en este eje, el eje Y. Y el eje Y es un trémolo, es la repetición de lo mismo. Eso es entretenido, un poquito como de circo, de pirotecnia, pero buscarle un sentido también que sea artístico. Voy a ver si podemos correr una última cosita. Como tuvimos un detalle técnico antes del inicio, no se alcanzó a configurar bien y no sé si ahora habrá quedado. ¿Si lo tomará? Sí, no lo toma. No lo toma definitivamente. Pero bueno, eso, yo en realidad quería mostrarles cómo la música y la tecnología se juntan y los creadores aprovechamos estos nuevos medios que nos entrega la ciencia para poder tener más herramientas al momento de crear y tener más herramientas para que nuestra creatividad se alimente de todo esto. Así que eso, agradecemos la invitación a UMAC TV y espero que les haya entretenido esta charla que te charla. Bueno, gracias.